Praga, ciudad sobre el río Vltava, ciudad antigua, grande por su historia y hermosura. Ha sido desde tiempos remotos el objetivo de elogios y admiración de todos los que saben apreciar la belleza natural y artística. Los poetas ensalzan su imagen y los pintores dibujan su panorama, sus rincones pintorescos y la belleza de su arquitectura. Esta película quiere presentarles, por lo menos, una parte de las joyas arquitectónicas con las cuales se enorgullece Praga, madre de las ciudades. Según las leyendas, la historia de Praga comienza en Vyšehrad. Aquí, la princesa Libuše profetizaba la gloria de Praga. Al mismo tiempo, este recinto, situado en una roca sobre el Vltava, era la sede de los primeros príncipes checos. La iglesia de San Pedro y Pablo, originalmente de estilo románico, domina todo el castillo. Carlos IV mandó a reconstruirlo en el estilo gótico, pero su forma actual la adquirió durante la reconstrucción neogótica en las postrimerías del siglo pasado. La parte más antigua del castillo de Vyšehrad es la rotonda de San Martín, construida a finales del siglo XI y renovada en 1878. Es el único residuo preservado del Vyšehrad románico surgido en el periodo de su mayor fama durante el gobierno del primer rey checo, Vratislav I. Es la más antigua de las tres rotondas de Praga. En Vyšehrad se encuentra también el cementerio praguense más importante. Existía allí ya en la época medieval, pero adquirió mayor importancia especialmente en el siglo XVIII, cuando se convirtió en el cementerio nacional. En aquel periodo fue construido también Slavin, las tumbas en común de destacados personajes del pueblo checo. El castillo de Praga, el lugar más célebre de toda la capital checa,
se yergue sobre el río Vltava desde hace más de 1000 años. En el transcurso de este tiempo se ha formado y modificado su aspecto. Han participado en su edificación numerosos estilos arquitectónicos y artísticos, dejando allí sus huellas todos los períodos de la historia nacional. Sin embargo, su objetivo original no ha cambiado. A partir del siglo IX, el castillo era la sede oficial de los gobernantes checos y desde la fundación de la República de Checoslovaquia es la sede del presidente. Sin lugar a dudas, el surgimiento del Castillo de Praga está vinculado con la constitución del Estado de las tribus checas, bajo el dominio de los Přemyslitas en la segunda mitad del siglo IX. Conforme a las excavaciones arqueológicas, en su lugar existía una aldea amurallada. El templo de San Vito es el punto dominante de todo el castillo. Originalmente había aquí una rotunda, más tarde una basílica románica. En 1344, Carlos IV fundó en su lugar una catedral gótica construida por el taller de Matías de Arras y más tarde por el de Petr Parler. En dicho periodo fue edificado el coro, con las capillas y la torre principal, que ha quedado inacabada. En los siglos siguientes se juntaban las partes de la catedral de San Vito hasta 1929, año de la terminación de la obra. La catedral gótica de 3 naves tiene 124 metros de longitud y la torre principal tiene casi 100 metros de altura. El Castillo de Praga es un conjunto integrado por una gran cantidad de monumentos arquitectónicos. Se encuentran aquí, una al lado de la otra, las construcciones románicas, góticas, renacentistas y barrocas. Aunque estas obras se distinguen mucho por el año de su construcción, componen un conjunto armónico, es decir, el Castillo de Praga.
puente de Carlos es uno de los monumentos más impresionantes de Praga. En 1357 lo mandó a edificar Carlos IV, en lugar de dos puentes más antiguos, concediendo la dirección de los trabajos al arquitecto Petr Parlers, de 27 años de edad. El puente tiene 516 metros de longitud y casi 10 de ancho. Está colocado sobre 16 pilares e integrado por sillerías areniscas. Muy pronto, el puente se convirtió en uno de los centros de la vida municipal y no era pequeña tampoco su importancia militar. Sin embargo, la mayor fama adquirió el puente de Carlos por su decoración escultural. A los principios del siglo XVIII, el puente fue decorado de 26 estatuas y grupos de estatuas. En la actualidad, en el puente de Carlos se levanta una cruz y una treintena de esculturas hechas por destacados artistas, por ejemplo, Matthias Braun, Jan Brockhoff y otros. Junto con el Castillo de Praga, la Plaza de la Ciudad Vieja es el lugar más importante desde el punto de vista histórico. En los siglos XI y XII existía aquí una encrucijada de rutas comerciales y un mercado municipal muy importante. Más tarde surgió aquí la alcaldía de la Ciudad Vieja. En el siglo XV surgió la primera forma del monumento más atractivo de la Plaza de la Ciudad Vieja, es decir, el reloj astronómico. Hoy en día, la alcaldía de la Ciudad Vieja sirve tan solo para fines representativos, es decir, para exposiciones e importantes encuentros culturales y sociales. En ella se encuentra también la sala de bodas más acudida de Praga. La plaza de la Ciudad Vieja con la alcaldía, el Palacio de Kinsky y el Templo de Tin constituyen el monumento cultural de la nación. Aquí se ha decidido muchas veces sobre los momentos cruciales del país. Es el lugar de fama nacional, pero también el escenario de frecuentes tragedias nacionales.
Teatro Nacional. Aquí la construcción más hermosa de la arquitectura checa de la segunda mitad del siglo XIX, construida por el arquitecto Josef Zítek en el estilo renacentista tardío de Italia del Norte. Después del gran incendio de 1881, la obra fue reconstruida por el arquitecto Josef Schultz. En la decoración del teatro participaron casi todos los pintores y escultores más importantes de aquella época. A modo de ejemplo, nombremos a Mikuláš Aleš, František Ženíšek y Josef Václav Myslbek. La Casa Municipal, situada en la Plaza de la República, representa el centro cultural y social de Praga. Este edificio de arte nuevo fue construido en los años 1906 a 1911. Se encuentran en él las salas de concierto y de baile, restaurantes y bodegas. La decoración del interior de la Casa Municipal es una obra de los artistas que vivieron a principios del siglo XX. Están aquí, por ejemplo, las pinturas de Alfons Mucha, Max Schwabinski, Jan Preissler, František Ženíšek y las esculturas de Josef Václav Myslbek. La plaza de Wenceslao, originalmente denominada el Mercado de Caballos, era el mercado más grande de la ciudad nueva. El punto dominante de la plaza es la majestuosa silueta del Museo Nacional. El museo quedó concluido a finales del siglo XIX en el lugar de la llamada Puerta de Caballos y su fachada principal tiene 100 metros de longitud. Al lado de las colecciones históricas y de ciencias naturales, una de las partes más valiosas del museo, se halla una biblioteca que contiene casi 1 millón de libros y manuscritos medievales. La estatua ecuestre de San Wenceslao es una obra de Josef Václav Myslbek, construida entre 1912 y 1913. La plaza de Wenceslao forma el centro moderno de Praga, su centro comercial, cultural y de entretenimiento. Hay aquí muchos hoteles, restaurantes, tiendas y centros de diversión. Como si el tiempo no hubiera parado aquí. Los rincones pintorescos, cafeterías, casas de vino del matiz local, callejuelas estrechas, patios, tiendas de artefactos de recuerdo. Este es el centro turístico de Praga. Atrae a dar un paseo y todos vuelven aquí con placer.
El cementerio judío, situado en la vieja ciudad de Praga, es una de las rarezas de mayor impacto. Es uno de los monumentos judíos del mundo. La piedra sepulcral más vieja es del año de 1439. Hasta el siglo XVIII habían sido instaladas aquí otras más de 10.000. Hoy en día se halla aquí el Museo Judío. Hemos intentado presentarles por lo menos una parte de los encantos que ofrece la capital de la República Checa. En realidad, se trata apenas de un fragmento de todas las bellezas de Praga, en cuyo rostro se han inscrito todas las épocas históricas y en cuyas calles están dispersos los ricos legados de los tiempos, tanto pasados como contemporáneos, los monumentos valiosos y únicos de la arquitectura románica, los templos góticos y los palacios renacentistas y barrocos, las casas de estilo imperial y los edificios modernos. Todas estas obras se unen en una emocionante totalidad plástica, encantadora, excitante, arrebatadora, y constituyen una excelente obra de la naturaleza y de los artistas. Y por ello, Praga es una ciudad llamada con orgullo el corazón de Europa.